Él es el fundador de la escuela austriaca. Pero yo no me quiero meter con esos fundadores, sino vamos a hablar de los autores mucho más recientes, ¿no? Ya entrado bien en el siglo XX. Entonces, en la foto, no sé si los ubican, ¿sí? Pero ahí está Hayek, por un lado, y el otro lado es Ludwig von Mises, que son los que ponen las bases de la escuela austriaca. Recién veo el chat, ahí dice Angie, puedes repetir la hora, el evento mañana es a las 4 de la tarde, ¿sí? Será hasta las 6 más o menos. Bueno, los que se puedan quedar, ¿no? Hasta 5:30 de repente. Ya, vale. ¿Ok? Pero es a las 4 de la tarde aquí en San Miguel. ¿Sí? Acá la mayoría de ustedes que está en San Isidro, así que distancia no es tanto, ¿no? Si se juntan varios, ¿no? Pueden un taxi y, y llegan rápido. Muy bien. Entonces, vamos a hablar un poco de la escuela austriaca que tiene una propia visión del mundo, ¿sí? Y con el primer autor que quiero comenzar es con este señor, ¿sí? Schumpeter, con dos conceptos fundamentales que Schumpeter tampoco es que sea austriaco, pero para los austriacos el agente más importante de la economía es el empresario, de lejos. De todos los agentes dentro de una economía, el empresario es el más importante. ¿Sí? Está por encima de todos, es el que empuja el crecimiento económico. Y por eso ponemos a Schumpeter, porque Schumpeter es el que primero que habla del empresariado, lo teoriza, la escuela austriaca teoriza el empresariado, algo que no hace la escuela neoclásica, ¿sí? Y Schumpeter se habla muchas veces del empresario schumpeteriano. A ver, ¿alguien me puede decir cuál es la diferencia entre ser creativo y ser innovador? ¿Hay una diferencia entre ser creativo o ser innovador? A ver por el chat. ¿O creen que es lo mismo? ¿Es lo mismo ser creativo e innovador o hay alguna diferencia? Creativo e innovador. ¿Consideran que es lo mismo, chicos y chicas? El innovador crea cosas más útiles, más prácticas, dice la compañera Fabiana. ¿Alguna otra idea? Muy bien, está cerca, está cerca. Warming, caliente. Any more? ¿Alguien más? Están dudando, pero son lo mismo. Ja. A ver, el creativo, chicos y chicas, el creativo es el que crea algo, sencillamente. ¿Sí? Lleva las ideas a la práctica, exactamente. El creativo, por ejemplo, el creativo puede ser un gran artista, ¿sí? Un pintor, ¿no? El creativo puede ser un inventor, los ingenieros, por ejemplo, los que inventan algo. El innovador es aquel que conecta esa creatividad, eso algo nuevo, ¿cierto? O que tal vez esté en otro país. Y lo aplica, pero entendiendo el mercado. Entiende el mercado, ¿sí? Entiende las necesidades, las tendencias en las necesidades subjetivas de la gente y lo convierte en un producto para el mercado. Resuelve esa necesidad, ¿sí? Con un producto innovador. No necesariamente el empresario es el creativo. El empresario muchas veces no es un inventor, pero tiene esa capacidad de observar el mercado. Por eso es que hay muchos inventores que les va mal en el mercado, porque no tienen ese olfato del empresario. Por eso que yo siempre he sido muy crítico con mucha gente que dice, todos tenemos que apuntar a ser empresarios. Yo digo, es que no todos tienen el olfato para ser empresario. No importa lo que estudies. Hay gente que nace con esa naturaleza. Steve Jobs, Bill Gates se graduaron de la universidad a los 50 años, por si acaso. Y eran multimillonarios. No tuvieron que terminar la universidad. Tenían ese olfato, esa capacidad. ¿Sí? Pero yo soy bastante crítico también cuando me dicen, el Perú es un país de emprendedores. No. En el Perú la gente emprendió para no morirse de hambre. Tenemos una economía tan poco productiva que la gente, claro, va a un empleo, me voy a morir de hambre, mejor emprendo. Muchas veces, ¿sí? Una persona que ni siquiera trabajó secundaria, si va a un empleo formal, ¿de qué va a terminar trabajando? Probablemente en mantenimiento, ganando un sueldo mínimo. Pero si se pone a vender algo, ¿sí? La clásica señora del sanguchón o algo así, termina ganando 2.000, 3.000 soles mensuales. Por eso se van al sector informal, ¿no es cierto? Y por eso emprenden. No porque no encuentren trabajo, sino trabajo bien pagado. Y lo loco es que hay muchos casos, muchas historias de vida de estos emprendedores que pueden pagarle algún estudio superior a sus hijos y apenas lo hacen le dicen, por favor, estudia y tranquilo para que no pases lo que yo pasé. Porque no fue elección de ellos. ¿Sí?
Entonces, obviamente, es mejor una persona que quiera salir a emprender, a que quiera robarle algo a alguien. Por eso el emprendimiento y, digamos, este sector informal es casi una bendición en este país, desde alguna manera, haciendo ese análisis. Pero el empresario como tal es aquella persona que teniendo la oportunidad de tener un buen trabajo, lo deja para lanzarse a hacer empresa. Eso ya es otra cosa. Es el costo de oportunidad, ¿no? Es el costo de oportunidad. Entonces, esos empresarios, ¿sí? Que terminan siendo los más productivos, ¿ok? A largo plazo, ¿sí? Hacen la diferencia. Y ese es el empresario innovador que hablaba Schumpeter. Ese empresario que tiene ese olfato, ¿sí? En el mercado para colocar un producto y resolver el problema de la gente. Steve Jobs es muy conocido, ¿no? Steve Jobs no era creativo, no creó nada nuevo. Steve Jobs observaba en la época de Steve Jobs ya habían computadoras, pero eran enormes y eran aplicadas a la oficina. Y vio que su amigo Bosnia había reducido la computadora a algo pequeño. Y él, Jobs, es el que se le emprende el foco y que se da cuenta que esto puede ayudar mucho a quién? A las personas en sus casas. Él lo que va a desarrollar es el negocio de la computadora personal. ¿Sí? No hizo ningún estudio de mercado. La gente le dijo que estaba loco, ¿sí? Y la hizo. Porque entendió, tuvo ese olfato. ¿Sabía de sistemas de computación? Obviamente. ¿Era el mejor del mundo? No. Uno de los mejores era su amigo. ¿Sí? Él lo que hizo fue hacer innovación, colocarlo en el mercado. ¿Sí? Y es el empresario schumpeteriano. Es el empresario que empuja el crecimiento económico dentro de los países. ¿Sí? Y de ahí lanza un concepto que es bien interesante, que es el concepto que se ha puesto de moda, que es el concepto que era dado de los 3 premios Nobel que tenemos en este año, a 2 le han dado en base a este concepto que es el de destrucción creativa. Profesor, ¿qué cosa es la destrucción creativa? Es crear algo, un producto tan poderoso que cuando entra al mercado destruye la competencia. Por eso es destrucción creativa. ¿A qué se refiere, profesor? La computadora entró, desapareció la máquina de escribir. ¿Quién tiene máquina de escribir en su casa? Algunos tienen el recuerdo del abuelo, está ahí guardado por algún lado, lo usan para trancar la puerta, para que no entre el perro, ¿no? ¿Realmente lo usan? No, desapareció. Entraron los streaming, entró Netflix y desapareció toda una industria alrededor de los DVD piratas. ¿Se acuerdan de los CDs? ¿Alguna vez se acuerdan en su casa que tenían ese DVD que era grabado en el cine, que tú estabas tranquilo viendo la película y se paraba una sombra? Sí, estaban de repente pequeños, pero yo viví esa época y todo eso desapareció. Destrucción creativa. ¿Saben por qué está de moda ahora? Por lo que está haciendo la IA. La IA parece que se perfila como una destrucción creativa. La pregunta es, ¿qué va a destruir? ¿Qué se va a quedar? Profesionales del siglo XXI, como ustedes, como yo, ¿nos vamos a tener esa capacidad de adaptarnos o no? Toda la vida, toda la historia está plagada de tecnología. Va a desaparecer el trabajo humano y nos vamos a ver pobres. Nunca ha pasado. Lo que sí ha pasado, ¿sí? Es que genera cambios. Y va a depender de nosotros si nos adaptamos a ese cambio. Apliquen Darwin al trabajo, ¿sí? Charles Darwin, padre de la teoría de la evolución. ¿Qué decía Charles Darwin, profesor? El que se adapta sobrevive, el que no se adapta muere. De repente, en 10 años yo no hago un trabajo así como el que estoy haciendo. En 10 años soy un editor de video en función de la IA, ¿sí? Todas las clases son asincrónicas. De repente, si se animan alguna vez, todavía falta mucho, pero si tienen hijos, sus hijos van a estudiar a la hora que le dé la gana, ¿sí? Porque el profesor ya es un asesor solamente y es el que plantea la clase de un video con actividades completamente distintas, ¿sí? Y yo sé que tengo que adaptarme a ese mundo si quiero vivir. O me voy a cerrar en que no, nunca más usemos. Sí, ahí estoy llevando estoy llevando ya varios cursos de IA. Es más, me han ofrecido para hacer una maestría en inteligencia artificial, para aplicarla a la docencia. No obstante, tengo que terminar, el otro año tengo que sustentar ya mi tesis doctoral, así que no me da el tiempo, pero de repente un año más voy a hacer, porque es lo que viene. ¿Sí? Hay que adaptarse. Ya hay maestrías en inteligencia artificial. La carrera de ingeniería ha creado la carrera de ingeniería de inteligencia artificial aquí en UPC. Entonces, ¿sí? Lo que sí sabemos es que si no te adaptas, si te pones en contra de la tecnología, mueres. ¿Sí? ¿Cómo la damos al terreno? En un momento, no, a usted no le va a tocar, pero el otro ciclo de repente, chicos, por favor, revisen este y este libro en clase.
¿Cómo vamos a revisar 4 libros en clase? Revisen la guía. Usen esta guía, pregúntenle tal cosa, ¿sí? Y saquen estas conclusiones. Tienes que adaptarte, ¿sí? Si no, estás muerto. Es el mundo actual. Muy bien. A ver, voy a pasar la lista. Primero voy a contabilizar a los que no están. No les voy a pedir que todavía levanten la manito. Sí, porque acá hay un grupo que no está. Espérense. No se emocionen. ¿Sí? Acá hay un grupo que no está. No digan nada, no hacen la voz, porque se fríen. Sí. Ajá, ya está. Acá también. Listo. Ajá. Y siempre son bien parecidos son los apellidos. Chicos, más que haya rúbricas, les doy un consejo. Nunca existe la evaluación completamente objetiva. Eso no existe. Y cuando un profesor ve a alguien que no viene seguido, influye. Influye cuando te piden alguna ayuda, alguna facilidad. Influye mucho. Así que, aunque no les dé la ganas, estratégicos. No lo hagan por mí, sino por ustedes. Muy bien, ahora sí, por favor, los que estén aquí presentes, levanten la manito. Todos los que estén presentes, levanten la manito. Los que no levanten su mano, para mí es como si estuvieran ausentes. ¿Sí? Levanten la manito, levanten la manito. Todos los que estén presentes, por favor. Si no levantas la mano es que estás ausente, que has venido y no has venido. ¿Sí? Por favor, por favor. Ahí me falta Ana Lucía Tobar, me falta Ariana Guevara, me falta Renato Álvarez a la 1, a las 2 y ya Ariana se puso las pilas. Ana Lucía Tobar, nada. Renato Álvarez, no están. Después no digan que ahí justo se me fue justo se me fue, a mí también se me va a ir el DPI. Muy bien. Y bueno, Ana Lucía Tobar tampoco y Renato Álvarez. ¿Listo? Bien, chicos, pueden bajar la mano. Listo, muy bien. Gracias. Ya bajen la mano. A ver, el siguiente autor interesantísimo para nosotros es Ludwig von Mises. ¿Sí? Chicos, dado que no me va a ser posible probablemente hacer una dinámica como hemos hecho ahora último porque ya los temas son bien complejos, cada vez más complejos, seguro voy a dar un espacio al final para comentar algo. O sea, que si quieren comentar o hacer alguna pregunta y o comentario sobre la clase que estoy haciendo al terminar esto, mi presentación, después del break seguro, voy a dar la apertura para que si quieren comentar o hacer preguntas, ¿sí? Si preparas una buena pregunta y o comentario, y al terminar también es puntaje adicional, ¿sí? Yo doy posibilidades, ¿sí? A todos, ¿ok? Constantemente. Para algunos es el padre liberal, digamos, de la escuela austriaca, aunque el fundador fue Menger, ¿sí? Algunos dicen el padre de la microeconomía austriaca, ¿sí? Pero Ludwig von Mises es el que sienta las bases de la escuela austriaca desde su definición. Para los austriacos, la economía no es el estudio de los recursos escasos. Para los austriacos, la definición de economía se centra en la praxeología. ¿Qué es la praxeología? Según Ludwig von Mises, es el estudio de la acción humana. El gran libro de Ludwig von Mises, publicado en 1949, es un libro de 800 páginas que se llama La acción humana. ¿A qué miércoles se refiere el profesor con la acción humana? ¿Sí? Que la economía busca entender los medios económicos, evidentemente, para que la gente decida sobre sus objetivos. ¿Sí? Es decir, no busca entender si eso es eficiente o no es eficiente.
Los austriacos dicen, si es eficiente o no, depende de cada uno. Depende de la subjetividad. ¿Tú quién miércoles te vienes a creer, porque has estudiado algo de economía, quién miércoles te vienes a creer qué cosa es eficiente para alguien o no? ¿Qué cosa es útil para alguien o no? Eso lo decide cualquier persona, una sola persona, solo una sobre sí mismo. No lo decide un economista, ni menos un político, ¿sí? La praxeología es el estudio de la acción humana y cómo los seres humanos obtienen sus objetivos que ellos mismos lo han definido, ¿sí? Ligado evidentemente al intercambio, ¿ok? Es decir, un economista austriaco analizaría cómo ustedes, ¿sí?, están proveyéndose los bienes, de los servicios necesarios para poder pagar lo que pagan en la universidad. Si la carrera que eligieron es ineficiente, o no tiene futuro, si la universidad que eligieron no pasa nada, profesor, ¿no es cierto? ¿Sí? Trata como cancha, no sé, ¿sí? Un economista no es quien para decirle si eso es eficiente o no, si es adecuado o no. La persona lo eligió bajo sus preferencias subjetivas. Sus circunstancias lo determinan, ¿sí? Por eso la economía se encarga de estudiar la acción humana, la acción de los seres humanos, ¿sí? Y eso le sirve al empresario, porque un economista austríaco te va a decir, señor empresario, la gente está interesada en tendencia, está interesada por este producto o por este servicio. Pero tú ¿no crees que es malo que la gente consuma? Yo no creo si es malo o bueno. Lo que te digo es que la gente está consumiendo eso. Y está haciendo tales actividades para llegar a consumir eso. Depende de ti. ¿Sí? Lo ético, lo moral, para lo austriaco no necesariamente es importante. Lo ético y lo moral lo meten cuando es propiedad privada. Pero la acción de los seres humanos, ¿sí?, lo determina cada persona. Es una visión completamente individualista, ¿sí? Es el primer concepto de von Mises que es bien interesante. Para eso, obviamente, les cuento que en el curso de austriaca nos demoramos como 3 semanas en definir praxeología. Le damos vuelta y le damos vuelta para que la gente lo tenga mucho más claro, ¿sí? Para Ludwig von Mises es importantísimo también el papel del empresario. Ludwig von Mises toma algunas ideas de Schumpeter y plantea al empresario como el verdadero, digamos, actor de la economía. Es el que tiene esa capacidad de ver las necesidades de la gente justamente para colocar un producto o un servicio. Recordemos que para la escuela austriaca, y eso está desde Menger, ¿sí?, que ellos critican por completo la idea de Marshall, la idea de que el precio lo determina la oferta con la demanda. No, para los austriacos, siguiendo la línea de Karl Menger, el precio lo determina por completo, por entero, la demanda, ¿sí? Ellos hasta la actualidad vuelven a esa discusión. No son marshallianos en nada en ese momento, en esa perspectiva, ¿sí? Lo define siempre la demanda, ¿ok? La oferta es una adaptación a la demanda, siempre. Siempre la oferta nunca determina los precios, según los austriacos. Lo determinan las personas. Entonces, el empresario, por eso es tan importante, es el que, esa oferta que es capaz de adaptarse a la demanda. Se adapta a las necesidades de la gente. Le resuelve un problema. Parece muy innovador. Parece como que le crearan nuevas necesidades, pero no. Le están resolviendo necesidades. Por ejemplo, ningún estudio de mercado, ¿sí?, anticipó la creación del control remoto para los televisores. Pero un empresario se dio cuenta de las necesidades de la gente. Se paraba, que el palito, que no sé qué. Pero nadie decía que un aparatito para hacer así. Y salió el control remoto. Y se convirtió en algo necesario. Y mucha gente dice, claro, el empresario ha creado la necesidad sobre la gente. No, resolvió un problema. Si no, la gente no lo hubiera consumido nunca. ¿Ok? Esa es la visión de los austriacos. Padre del libertarismo, de lo cual voy a hablar en un ratito, que tiene que ver con la idea de que el Estado, digamos, los austriacos se van a diferenciar de los liberales. Los libertarios son los pensadores, digamos, donde el Estado tiene que reducirse al máximo. Están en contra del Banco Central, de la educación, de la salud. Casi todos lo único que aceptan al Estado es en seguridad y justicia. No está a favor que el Estado se encargue de dar educación, de brindar todos los servicios públicos que le da el Estado. Los austriacos no están de acuerdo. Sí, y hay unos que son más radicales. Y cerramos con este concepto, esta partecita, chicos y chicas, ¿sí?, de Ludwig von Mises.
Los austriacos han escrito y redactado libros explicando por qué el socialismo no funciona, algo que no hacen los neoclásicos y que los austriacos siempre lo reprimen. Siempre le dicen a los neoclásicos como Friedman, ¿no es cierto? Como el mismo Marshall u otro, o a los keynesianos peor, que le dicen, ustedes tampoco están a favor del socialismo, pero no han hecho nada para debatirlo. Lo único que hacen es decir, ay, no saben de economía, ¿no? Rojitos, no saben nada de economía, entonces ya está. Y mientras dices eso, bien que están en los partidos políticos, bien que llevan al gobierno, ¿sí? Y tú no haces nada, ni madre, como dicen los mexicanos. Los austriacos sí redactan libros enteros para explicar la imposibilidad del socialismo de Mises, que es un poco más difícil de leer, la fatal arrogancia, ¿no? O el camino a la servidumbre de Hayek, que son los libros que lo mandaron al estrellato. Claro que sí, tratan de explicar por qué el socialismo no funciona. Para Ludwig von Mises es algo, en términos prácticos, muy sencillo. El socialismo es imposible porque es imposible calcular el sistema de precios para todas las personas, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso, profesor? ¿Sí? Lo que pasa es que para el socialismo, digamos, un grupo de personas, de burócratas, puede decidir, como ya no hay propiedad privada, puede decidir el sistema de precios. Esto va a contar esto va a costar esto va a costar esto. Eso es lo que planteaba Marx. Pero eso es imposible, Ludwig von Mises, según Ludwig von Mises, porque cada persona tiene sus preferencias. Tratar de calcular las preferencias de cada persona. Bueno, una empresa puede hacerlo, pero para un sector, hace un estudio de mercado. Pero el Estado quiere calcular las preferencias de todas las personas en todos los sectores, en todos los segmentos. Y Ludwig von Mises dice, no solamente es eso, sino que las preferencias subjetivas van cambiando. Entonces, quieres entender y predecir las preferencias de todas las personas en todos sus segmentos. ¿Y qué decía Ludwig von Mises? Eso es imposible. Lo dijo después Hayek, eso es una arrogancia. La arrogancia del socialismo de tratar de establecer un sistema de precios, ¿sí? De decir a la gente cuánto debe valer eso, cuando es la gente lo que lo indica. Por eso son tan deficientes. De hecho, es imposible, según Mises. Si hay proyectos socialistas que han sobrevivido, es porque han convivido con cierto sistema de precios, que sin eso no podía darse, ¿sí? Pero ese es el concepto, ¿ok? No, porque es imposible calcular el conocimiento que hay en el mundo. Ningún Estado puede acumular, ni el de Estados Unidos puede acumular. El sistema de precios se establece porque dos personas quieren hacer un intercambio de manera libre y tienen propiedad privada. Uno tiene el producto o el servicio, el otro tiene el dinero y ese es un intercambio de propiedades privadas. En el socialismo no hay propiedad privada. Por ende, no hay un mecanismo del mercado de establecer precios. Entonces el Estado quiere poner el sistema de precios, pero no puede calcularlo todo. Por eso sale tan mal en todos lados. Mientras una economía esté más intervenida, mientras una economía tenga más cálculo del sistema de precios, ¿sí? La economía va a ser más dañina y la gente le va a ir mal, ¿sí? Ludwig von Mises tiene esta regla. Más Estado, ¿sí? Peor le va a la gente. Menos Estado, mejor le va a la gente, ¿sí? En todos. Los austríacos en general están en contra de las políticas de lucha contra la desigualdad y todo lo demás, ¿sí? De hecho, el austriaco no ve ningún problema en la desigualdad. De hecho, para un austriaco, la desigualdad es una realidad, porque todos somos distintos, dicen. No todos somos iguales. Muy bien, vamos a parar acá, ¿ok? Vamos a volver para hablar sobre Hayek un ratito y si tienen algunas preguntas, y recuerden que también pueden aprovechar el final de la clase para preguntarme sobre su trabajo final. ¿Sí? Volvemos en un ratito.
Bien, chicos y chicas, retornamos. ¿Están ahí? ¿Están ahí o ya murieron? ¿O se cansaron? Hola, hola. ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Están ahí? ¿Vivos? ¿Vivos? Muy bien. Exacto. Muy bien. A ver. Como a mí me gusta pasar la lista cada rato, voy a ver quiénes. No, no levanta la manito, sino que hay quienes ya se fueron y yo vuelvo a pasar la lista, ¿no? Me gusta agarrar infragantis a quienes se fueron. Si creen que no me doy cuenta. Ajá, acá hay unos nuevos inquilinos en la parte que no está. Muy bien. Y van a salir. Ya que quiero harto DPI pues para corregir menos, ¿no? Pues aquí están. Ya. Ah, por ahí otro más. Muy bien. Listo. So, ya habíamos hablado justo estábamos hablando de Mises y ahora quería hablarles un poquito más de Friedrich Hayek, ¿no? Hayek es uno de los exponentes más conocidos, no sé si han escuchado de Hayek antes, espero que sí. Y Hayek claramente es el máximo exponente de la escuela austriaca de economía. Entonces, em, acá nos indican, ¿no?, que un par de cosas que es importantísima. La primera son los ciclos económicos. Les cuento que Hayek considera, y todos los austríacos consideran que los ciclos económicos son productos del Estado, ¿sí? El Estado es el que promueve los ciclos económicos. Y básicamente, en el caso de Hayek, la explicación, que es muy también de Mises, la explicación la hace a partir del Banco Central. Es el Banco Central, con sus lógicas de la tasa de interés, lo que genera los ciclos económicos, ¿sí? ¿Cómo es eso, profesor? Pues que cuando el Banco Central reduce su tasa de interés, normalmente porque se quiere impulsar el crecimiento, ¿sí? Eh, Eso lleva a que haya una afluencia de capitales en el mercado. Esa afluencia de capitales es tomada por ¿quiénes? Por los empresarios. Los empresarios que normalmente invierten en bienes de capital, en inmuebles, en función de la demanda de la gente, ¿no? De cómo se está comportando la demanda y las necesidades de la gente. No obstante, en el caso de esta circunstancia en el que aparece capital mucho más barato, producto del Banco Central, los empresarios toman esos capitales, hacen inversiones a largo plazo en bienes de capital, lo que incrementa la producción de bienes de consumo. Este aumento de la producción no es natural, no es producto que haya aumentado la demanda, sino es producto de los incentivos que hay en el mercado, porque el empresario sabe que esos créditos no siempre van a estar baratos. Sabe que si no toma esos créditos ahorita y comienza a producir más, la competencia lo va a hacer, ¿sí? Entonces, estas circunstancias los invita a invertir más de lo que realmente necesitan, pero porque hay esa circunstancia, ¿sí? Le llama Hayek una distorsión en las preferencias temporales para invertir, y esto hace que haya una sobreproducción mañana más tarde, ¿sí? Esta sobreproducción se comienza a llevar por la demanda de créditos es tan alta, comienza a llevar a que los costos se eleven poco a poco y también las ganancias se reduzcan porque hay mucha más oferta que demanda. Y eso lleva a las empresas a cada vez vender menos, porque se incrementan los costos y se reducen las ganancias, ¿sí? A que la economía comience a frenarse, ¿sí? Y en un momento se caiga, ¿no? ¿Sí? Sobre todo cuando el Banco Central hace su jugada excelente, ¿no es cierto? La economía se está calentando, ¿qué hace? Eleva la tasa de interés para restringir créditos, es el momento en que los empresarios necesitaban más créditos y las cosas se van de control. La lógica de la producción, la tasa de interés y el capital de Hayek, ¿sí?, explica la crisis de 1929. Hayek escribe durante la crisis de 1929 junto con Mises y no le hacen caso. Para la crisis de 2008-2009 también se explica porque ninguna de las teorías monetarias neoclásicas ni keynesianas explican esas dos grandes crisis que hemos tenido. Bueno, los keynesianos sí explican algo, pero no lo explican los neokeynesianos, eso lo explica el propio Keynes, que se cae el sistema.
hay una falla de mercado, que el sistema no es equilibrado en sí mismo. Hayek y Mises dirían no, ¿sí? La economía de manera libre funciona, el problema es el Estado, ¿sí? A través del Banco Central que genera problemas a largo plazo, ¿sí? Y es una de las propuestas siempre de Hayek. Y obviamente siempre hace una crítica fuerte al socialismo, un poco siguiendo la línea de Ludwig von Mises. Pero para no seguir hablando yo, quisiera escuchar un ratito, juntos, que escuchemos al señor Hayek. En una entrevista de hace varios años, ya está bien viejito, ¿sí? Es una entrevista de los 80, Hayek vivió entre 1899 a 1992. Pero ya tenemos evidencia, algunas entrevistas que ubicamos de Hayek. A ver. We come to Freiburg in West Germany, where I'm going to be talking to a man who, for something like half a century, has been one of the dominant influences on Western thought. He's a philosopher, a political theorist, an economist, a logician, and now widely believed to be the inspiration behind Mrs. Thatcher and her government. He's Professor Friedrich von Hayek. Professor Hayek, I'm sure you'll be well aware that to many people in Britain, and particularly on the left, you are a kind of bogeyman. You are believed to want to throw people out of work, send children down the coal mines again, grind the faces of the poor in general. I don't suppose you share that view of yourself, but would you like to start by telling us how what you obviously regard as a complete misconception of your thought has arisen? Well, naturally, I don't share it, but I must say I understand it. If you tell somebody that his past has led him to the morass, to withdraw may be even more painful than to go on where you are. And I admit, in fundamental disagreement with the whole tendency policy has taken over the last generation, and I believe that the present difficulties are all due to this, and that the cure or stop the decline of Britain requires no less than a complete change of course. That means that I do not believe, as many people would agree, that socialism is half right. I'm convinced it's all wrong. And that is my starting point. What is the dominant tendency that you speak of that you think has led us into the morass? That we're not willing to accept the guidance by the price mechanism, which alone can enable us to create a system of international coordination where the individual efforts are not guided by the concrete knowledge of the results, but where we work for something or we really learn by abstract signals, the prices. Why is that the only possible mechanism? Because we don't possess the knowledge. The knowledge of facts is widely dispersed. We want to make use of knowledge possessed by millions of individual people, which they can only use if they are fed signals about the general situation. You can't reverse it, you can't possibly concentrate this knowledge. So the whole order of international cooperation has been built on such a signaling system where signals tell you about facts which nobody knows concretely in their totality. And I may add, such signals you cannot correct. You cannot correct signals which inform you about circumstances you don't know. Vamos a parar aquí. Este argumento de Hayek es bien interesante, porque Hayek nos plantea que no, o sea, que la única información realmente válida en el mercado, realmente importante en el mercado, es la información de los precios, cuánto está dispuesto a pagar alguien por un producto. Entonces, eso es una crítica fuerte al concepto de asimetría de información, por ejemplo. ¿Por qué, profesor? Porque en la asimetría de información, supuestamente que necesitamos una información más o menos básicamente necesaria, ¿no? Un mínimo necesario para poder ir al mercado, ¿no? Y tener, digamos, las referencias básicas. Y los austríacos te dicen, ¿y cuáles son esas referencias básicas? ¿Cuál es ese mínimo? ¿Quién indica o quién pone cuál debe ser ese mínimo? ¿Tú? Porque estudiaste economía. ¿El gobierno? Son las personas. Son las personas que quieren un producto la que más o menos va a averiguar. Nadie puede averiguar de todo.
Yo, por ejemplo, a veces me paso por los supermercados a querer comida, comprar comida algo sana, pero ni siquiera un producto que diga que no tenga octágonos es sano, ¿ah? En sí mismo. Eso es absurdo. Pone a ver toda la información en los productos alimenticios cuando va a cobrar, te tomarías todo un día y eso. No tienes que saber de mecánica avanzada para manejar un auto. Entonces, ¿quién te pone ese mínimo? ¿Sí? Eso depende de cada uno, depende de las preferencias de cada uno. Yo cuando compro un auto, yo no me he comprado un auto nunca si no lo pruebo. Si no lo manejo y no lo piso como a mí me gusta. Si no me dan esa opción, no compro ese producto. Pero hay gente que sin eso. Hay gente que por internet, ay, este color el color está bonito, ¿no es cierto? El modelo está bonito, me lo compro y ya está. Ni sabe manejar y ya se compró auto. Y está bien. Aprenderá después de eso. Pero como dice Hayek, no podemos acumular el conocimiento de todas las personas a lo largo de los siglos. ¿Sí? Entonces, por eso es que plantea que no es necesaria la información. La información depende de cada uno y cada uno va a buscar esa información. Muy bien. Esos serían pues los tres autores importantes de los austriacos. Diría que si van a usar algún austriaco, usen entre Hayek y Mises. Pero ojo, esto es un grupo, digamos, los primeros del siglo XX. Hay una vertiente que viene, que es lo que quiero que leamos para la siguiente clase, que son los anarcocapitalistas, que es una versión distinta. Primero, ¿alguien quisiera hacer algún comentario y o pregunta sobre lo que acabamos de hablar? ¿Sí? A ver, ¿quién se anima? A ver, Carla y después Fabiana. A ver, Carla. Sí, profesor, me ha parecido muy interesante el segundo autor que abordó, que era Ludwig von Mises, así se pronuncia. Ludwig. Bueno, me gustó cuando usted empieza a mencionar que en la escuela austríaca cada persona actúa según lo que valora, ¿no? O sea, lo que me parece más interesante de Mises es que prácticamente toda su teoría parte de algo muy humano y por eso que el mercado funciona cuando las decisiones individuales se expresan en los precios. Incluso usted mencionó de que el empresario es el motor de la economía porque identifica necesidades y pues crea soluciones, ¿no? Pero cuando lo comparo con la vida real, me puse a pensar que especialmente en el caso como en el Perú, pues veo que se contradice porque muchas personas no podemos actuar como agentes libres porque las condiciones no nos lo permiten. Hay mucha corrupción y falta de capital y hay una educación muy desigual y muchas trabas para emprender. Entonces, aunque la teoría austríaca suena muy coherente como lo mencionó, eh, termina siendo un poco contradictorio porque en la práctica no siempre existe. No hay libertad real para decidir y actuar. Y eso me hace pensar que más que ser un problema económico, es un problema institucional. Ja, estás mezclando ahí las dos opciones. Está bien, está muy bien. Sí, tal cual. O sea, de hecho, eh, todos los austriacos consideran su ceteris paribus de todas sus teorías es que el mercado sea libre. Por eso pelean mucho porque el mercado sea verdaderamente libre, ¿no? Y lo que ellos encuentran es que no hay un libre mercado, ¿sí? Entonces, evidentemente, mientras más intervenciones, más distorsiones del mercado hay, pues menos posibilidad de crecimiento, menos posibilidad de que la gente se desenvuelva como espera. Pero los austríacos abogan porque desaparezca todo tipo de intervención del Estado, así sea la más mínima. ¿Sí? Y hay un grupo selecto que hablan de los, que serían los libertarios, que serían los anarcocapitalistas. Muy bien. Fabiana. Sí, profesor. A mí me pareció interesante otro aporte de von Mises, que es esto de que la desigualdad existe, que no es, digamos, un problema, sino simplemente una consecuencia natural de la economía. Y pensándolo bien, esto se podría interpretar también como otra crítica al socialismo en parte,
porque la historia socialista es la historia de la lucha de clases, donde en realidad son los pobres, es la historia de los pobres que luchan para progresar socialmente. Y si, digamos, no toma en cuenta que eso sea un problema, entonces iría en contra de esto que dicen que los pobres deberían progresar, porque si no es un problema, ¿para qué progresar? Eso es algo que lo relaciona a la crítica del socialismo en sí de la escuela austriaca. Y también me acordaba de Marshall, que él veía como objetivo principal de la economía erradicar la pobreza y hablar o manejar mejor los recursos limitados, y los austriacos ambos van en contra de esto, tanto como la pobreza o, bueno, la desigualdad de clases, como eso de los recursos limitados. Entonces veía bien interesante eso, porque yo siempre he escuchado que los austriacos son contrarios, y este es, digamos, un aspecto en que he visto que sí van en contra de la corriente, van en contra de la mayoría en ese caso. Sí, totalmente. Esa parte es bien interesante. También se amplía justo en el curso que digamos el otro ciclo, pero los austríacos, obviamente, lo que consideran que la desigualdad no sea un problema es porque la gente no es igual, ¿no? Y porque tú puedes poner en igualdad de condiciones a mucha gente y no va a tener el mismo desempeño, decían los austríacos, ¿sí? O sea, hay el hijo del empresario que va a liderar la empresa y la lleva muy bien, y hay el hijo del empresario fumón, ¿no es cierto? Es vago y todo lo demás, y pasa, ¿no? Hasta en las mejores familias, como dicen. Lo que sí consideran los austriacos que no está bien es que haya pobreza. Pero si hay pobreza, o sea, que la gente no puede proveerse los recursos necesarios para vivir, es porque hay un problema estructural, ¿sí? Si los precios están muy altos es porque el Estado interviene, ellos dirían. O sea, siempre la razón de cualquier crisis y cualquier cosa que no esté funcionando bien en un país es por el Estado. Entonces, por eso están en contra de esas políticas para luchar con la pobreza, porque estás como queriendo resolver, ¿sí? La crisis, ¿no es cierto?, con el origen de la crisis. Entonces, lo que plantean los austriacos es que más bien retrocedas el Estado. Si hay un contexto de pobreza, dirían los austriacos, la mejor manera de que la persona salga de esa pobreza no es con políticas, sino es por que tengas un mercado libre que le permite a la gente que quiera hacerla salir por sí misma de esa crisis, de esa pobreza, digamos, ¿no? Entonces, ellos también relativizan el concepto de pobreza, ¿sí? Porque si hay una persona que le gusta estar en su caserío, ¿no es cierto? Y está tranquilo y está feliz, con lo que come está feliz y no está dentro de los estándares del Banco Mundial, pues habría que ver si realmente está pobre, ¿no? O sea, ¿con qué conceptos? ¿Sí? Lo estamos definiendo. Entonces, ese tipo de cosas ellos se ponen a analizar. Lo que evitan es meterse de la cifra por la cifra, ¿no? El Gini el Gini, que es el concepto de desigualdad, ¿no? El Gini por el Gini, porque puede haber un grupo de empresarios que ganan un montón de dinero, hacen un montón de plata de un momento para otro, y en ese país, ¿no? Te ensancha el Gini y dice, wow, mucha desigualdad. Es un indicador, ¿no? Relativizan indicadores teniendo mucho cuidado con eso. Bien, y Alessandro, cerramos contigo esta parte. Sí, profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro. Nosotros tenemos entendido de que Smith es el padre de la economía y todo, Ujú. pero si no me equivoco, Smith fue el que instaura por primera vez la teoría del valor, o sea, de que los objetos, el valor de los objetos depende de su producción, y que esta fue la base principal para que Marx haga su teoría, ¿no? De la plusvalía. Entonces, podría decir yo de que desde la perspectiva de la escuela austríaca en general, hacen o dicen de que Smith fue como un retroceso o que llevó el enfoque a otro lado, porque Smith fue el que llevó todo ya a la objetividad, pero con los austriacos volvemos a llevarlo a la subjetividad. Sí, sí, para los austriacos, en la parte de la teoría, la parte teórica de la teoría del valor, sí, y los clásicos en general son un retroceso. Porque ya habían autores desde el medioevo y también autores de transición como Richard Cantillon que hablaban de la teoría subjetiva del valor y que eran antes de Smith. Y Smith va a hacer un retroceso. Y de hecho Smith, desde ese lado, lo que va a hacer es, y sobre todo Ricardo, dejarle la puerta abierta para que entre Marx. Porque si el valor de las cosas está en función del trabajo, lo más importante es el trabajador, ¿sí? Porque el trabajador es el que mueve todo.
Entonces, desde ese lado, obviamente aparece la teoría de la explotación de Marx y todo lo demás. Es más, hay un austriaco, que no lo hemos visto acá, pero es von Bauer. Él tiene un libro que se llama Teoría de la explotación, antes de lo que escriba Mises. Y von Bauer les explica a los socialistas, no señores, ustedes no merecen ganar más que el empresario. Y lo explica por preferencias temporales subjetivas. El empresario decide invertir para ganar acá a un año, a 6 meses, a 2 años o a 10 años. El trabajador quiere que le paguen casi de inmediato, mensual, semanal o diario. En consecuencia, la tasa, por un tema de tasa de interés, por la tasa de interés temporal, el empresario, ¿no es cierto?, merece objetivamente ganar más, ¿sí? Por todo lo que espera para la ganancia. En cambio, el trabajador, ¿sí?, por la ganancia inmediata, por su tasa de impaciencia, tiende a ganar menos. ¿Ok? Entonces, y de ahí van a elaborar varias cosas, ¿no es cierto? En realidad, Menger también habla de eso, digamos, el trabajo en sí mismo no tiene valor. Tu trabajo tiene valor en función de cómo se coloca en la cadena de valor de un producto que resuelve, ¿no?, un problema a la gente. Así lo inserta. Y de eso sí vamos a hablarlo mucho más en la siguiente clase, pero es bien interesante. A ver, ok. Kilko, y después voy con Carla. Kilko. Sí, profe. Iba a comentar sobre, acá en Perú, siendo un país donde tenemos aproximadamente 99% de pymes, ¿no? De MIPES, perdón. La acción de los empresarios es bastante alta, ¿no? Básicamente podríamos ver que tenemos demasiados empresarios entendidos como agentes económicos pequeños, ¿no? Ujú. Y esto justamente podría verse como el argumento de los austriacos, ¿no? De que justamente el motor de las economías son la acción de estos agentes económicos. Y también se podría ver de otro lado, ¿no? Mucha gente ve la informalidad como un problema, pero estoy seguro que los austriacos podrían verlo como una explicación a lo que sería el crecimiento peruano. Claro. Justamente la informalidad nace como un orden espontáneo contra las barreras legales que hay en el Perú, ¿no? Y justamente es en la informalidad donde se ve o se puede dar más puramente un mercado sin ningún tipo de intervención, ¿no? Ujú. Totalmente, los austriacos estarían felices con la informalidad en el sentido de que el Estado pone esas leyes. ¿Y qué dice la gente? Me valga madre, no la cumplen. Pagan impuestos, no lo pagan. Y ni siquiera el Estado tiene capacidad para aplicar, ¿no? ¿Sí? Entonces, eso es lo que sucede. Desde ese lado, la informalidad sería el motor de crecimiento, el oxígeno de la economía peruana, que evita, ¿no es cierto?, que entremos en pobreza, y obviamente, si mezclamos esto con instituciones, los austríacos te dirían, pues, ajusta, ¿no? Si la gente no quiere pagar, pues que no pague, que ningún microempresario pague, que no pague un sol, si no lo hacen ya, ¿sí? O sea, de repente si pagan, que pagan una vez que crezca. Pero una de las cosas que tumba a los emprendedores iniciales, a los microempresarios, son la serie de gastos que tienen que hacer al principio. Y no solamente de dinero, sino también de tiempo. Tirarse 2 horas, 3 horas en las municipalidades. No solamente es del gobierno central, ¿eh? También son en las municipalidades, que te piden otra y otra y otra. Entonces, claro, los austriacos dirían, pues, no tiene sentido, ¿sí? Es más, un anarcocapitalista te diría, pues, que no haya, ¿no?, Estado, que no exista. Sí, Carla, contigo cierro esta parte. ¿Querías preguntarme algo? Sí, profesor, también de Mises, es que me llamó mucho la atención este autor, es que, Ujú. bueno, Mises dice que los precios se forman por la demanda y que la oferta solamente se ajusta a lo que la gente quiere. Sí. Pero yo me pregunto cómo explica la escuela austríaca los casos donde algunas empresas pueden poner precios altos porque casi no tienen competencia, o sea, tienen como la decisión de poder fijar un precio. O sea, es verdad que no existen monopolios puros, pero en la vida real sí vemos empresas grandes que pueden influir bastante en los precios. Y ahí me interesa entender cómo encaja esto con la idea austriaca. Sí, bien, es interesante. Para los austriacos, estos mercados monopolizados u oligopolizados no tienen un problema per se.
Si es que el monopolio es producto de concesiones o algo en el que el Estado ha intervenido, sí hay un problema, porque ya la balanza no está igual, ¿no? Porque el Estado está acordando con una empresa una serie de beneficios y a otra les pone trabas o indirectamente no las beneficia. Ahí sí hay un problema. Pero cuando el Estado no se mete y hay una empresa, ¿no es cierto?, que ha capturado el mercado, pues bien, no hay ningún problema. O sea, si la empresa está resolviendo el problema de la gente, ¿sí? A un precio, hay algo que va a pasar. Si la empresa lo pone a precios que la gente no puede pagarlo, pues es algo lógico, no lo va a pagar. La empresa tampoco es loca para poner los precios que le da la gana. Menos en un mercado como el peruano, ¿no? Que no puedes poner el precio que te da la gana. Si la empresa te está resolviendo, es que hay temas hasta más profundos. Por ejemplo, Coca-Cola se quiso tumbar Inca Cola y no pudo. ¿Por qué? Porque el sabor de la Inca Cola está asociado a nuestra cultura. No es tan racional como pensamos, ¿sí? Por ejemplo, el helado Donofrio. ¿No se imaginan la cantidad de helados que ha querido venir acá al Perú? Hubo un tiempo que el Lamborghini chileno venía y a precios abajo y la gente no, porque tu paladar está acostumbrado. Pero Donofrio, para que entre a ciertos mercados de provincia, complicado, porque cada provincia tiene su heladito, ¿no es cierto? Y tiene otro paladar distinto. ¿Y ahí cómo haces esto de, no, que funcione, competencia y que se consuman muchos? No, pero la gente tiene gustos y preferencias por otro. Viene tu cantante de moda. La gente va a escuchar a ese cantante de moda y sus canciones y por un momento va a monopolizar el mercado de la música. ¿Y qué vas a hacer? O vas a decir, no, eso está mal, ¿no? También escucha coreanitos, también escucha esto de acá, porque está mal que monopolices. Depende de las preferencias de la gente. Y tú sobre eso no puedes mandar, por más que pongas leyes sobre leyes. ¿Sí? Tú no puedes como que mandar sobre ello. El problema sí es cuando hay como una barrera que ha puesto el Estado. ¿Sí? Pero eso es el planteamiento que ellos tienen. Muy bien. Igual esto se va a profundizar. Chicos, alguien, sean sinceros, ¿ah? No me voy a molestar. ¿Alguien ha leído el texto que tocaba para el miércoles? Sean sinceros, no me molesto. Primero, si lo sabían cuál era. Y segundo, si lo leyeron. No voy a molestar, no. Me va a ayudar a tomar una decisión importante ahorita. ¿Alguien ha leído? Voy a suponer ese paribus que nadie lo ha leído, ¿no? Porque no están poniendo. Le da roche. Pero no hay problema, les voy a decir que no va a influenciar en nada. Porque quería ponerles otra actividad. Ya no con un texto, sino con un video, para que vengan viniendo un video. Vengan viendo un video. ¿Sí? Pero por eso, lo que no quiero hacer es, por eso la pregunta es, Angie, si alguien ha leído. Porque si ha leído, ya lo estoy fregando a esa persona. Pero si nadie ha leído, por favor, ¿alguien que haya leído lo puede decir? Sí, profesor, yo leí. Chinga su madre, los demás que lean. ¿No? Porque lo que quiero trabajar el miércoles es el anarcocapitalismo. Una vertiente que nació con Murray Rothbard y que tiene exponentes tan importantes como Jesús Huerta de Soto, un español. Les voy a compartir aquí el link del video. Y el trabajo del miércoles lo hacemos en función de este video. ¿Sí? Pueden confirmar que puedan abrirlo, lo comparten por el grupo de WhatsApp. No está Kimberly, pero si lo pueden compartir, en base a este va a ser el trabajo. Me confirman si lo pueden ver, si les abre el video. Es un video como de 1 hora. ¿Sí? ¿Sí se puede ver? Bravazo. ¿Me confirman que lo hayan compartido en el grupo de WhatsApp, por favor? Sí, todo el video. Es 1 hora. Es 1 horita. ¿Lo compartieron? Ya, genial. Entonces vamos a trabajar este video. Si alguien no se entera, por favor. Si alguien pregunta, ¿cuál es la lectura? Se nota que no estuvieron en clase. Y ahí lo pasa. Muy bien. Listo.